Mi nombre es Odette Hernández Sánchez, soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional número 164 de Iztacuaro, Michoacán. Actualmente estoy estudiando pedagogía y estoy concluyendo mi primer semestre. Les voy a hablar sobre la filosofía de la educación. ¿Alguna vez han escuchado sobre ella? Para entender mejor este concepto es necesario definir qué es filosofía y educación. Ahora bien, la filosofía es una doctrina que utiliza una serie de razonamientos lógicos, metodológicos basados en la ciencia, la existencia, las características de las cosas naturales, como los seres humanos y el universo, la casualidad y otros conceptos abstractos como la existencia. Filosofía viene del latín fitología, acuña por Pitágoras en la antigua Grecia, que significa amor por la sabiduría. Existe mucha controversia sobre el verdadero origen de la filosofía. En Grecia, la filosofía comenzó en el periodo presocrático liderado por Tales de Mileto en el siglo VI a.C. y al que luego le seguirían Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora bien, esta surgió porque los griegos buscaban una forma de entender el mundo, alejado de la mitología y la religión y más en contacto con el pensamiento racional. ¿Qué es la educación? La educación es la formación destinada a desarrollar las capacidades intelectuales, morales y afectivas de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. En otras palabras, es el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a las siguientes generaciones. Ahora bien, la educación viene del latín educere, que significa sacar o extraer. Lo podemos ver como el extraer algún conocimiento, y educere, que significa formar o instruir, en otras palabras, guiar o alimentar al alumno. Ahora que entendemos estos dos conocimientos, podemos entender qué es filosofía de la educación. Ahora bien, uno de los principales objetivos de ella es determinar la esencia y el significado de la educación, al igual que determinar los fines de la educación en función de la vida. Su principal finalidad es la comprensión o interpretación sobre la educación en relación con la realidad sin perder el punto de vista de la misma. Reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. Es muy importante mencionar quiénes fueron los principales filósofos y qué aportaron a la filosofía de la educación. Aristóteles, uno de los filósofos y científicos más influyentes de la antigüedad, un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. Aristóteles fue capaz de plantear que la educación, la genética y los ámbitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. Sócrates fue un docente innovador, crítico y ante todo humilde. La educación para Sócrates consistía en impulsar a sus estudiantes para que estuvieran dispuestos a conversar con él, a pensar y a reflexionar. Sócrates no dejó ningún texto escrito, pero su obra llegó a nuestros días luego de que su discípulo Platón lo dejara todo registrado. Una de las ideas principales se iniciaba en el conocimiento personal. Luego de esa etapa llegaría un conocimiento externo y universal. Jean Piaget realizó trabajos de psicología genética y de epistemología con el afán de buscar respuesta a la interrogante de la construcción del conocimiento. Hizo muchos experimentos con el afán de investigar el desarrollo del pensamiento del niño, y sus experimentos le permitieron determinar que la lógica del niño se constituye de manera progresiva siguiendo sus propias leyes naturales. Es importante mencionar las disciplinas de la filosofía de la educación. Epistemología etimológicamente viene de la unión de las palabras episteme, conocimiento, y logos, estudio. Esta anima a reflexionar, analizar y a conocer el proceso de construcción del conocimiento, de manera que se acercan a dichos procesos constructivos que se integran en el saber, en el acto educativo. Como siguiente disciplina tenemos a la ética. La educación ética es un tipo de educación que contempla diversos aspectos de la ética. También es parte importante de la educación, porque la educación es un proceso fundamental de la vida. Por lo tanto, nuestras acciones y nuestras experiencias en la vida cotidiana son temas de la ética. Esta proviene de las pautas para obrar honestamente. Axiología. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. Se aplica también en otros ámbitos como el derecho y la pedagogía, en el que aparecen temas de carácter axiológico. Se incluyen en este apartado distintos tipos de valores como los del carácter ético, social, cultural y estético. Teología. La teología es una ciencia que estudia, investiga, profundiza y desarrolla la fe de la gente, las distintas maneras de tener, vivir y expresar la fe desde las diversas regiones o sin ellas. Las funciones de la filosofía reflexiva. Función reflexiva consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, sociedad y la vida humana, para luego comprender el significado y el sentido de la educación para la vida y el desarrollo de los seres y sociedades humanas. La analítica. La función analítica busca establecer los conceptos y términos referentes al proceso educativo y calificar los problemas fundamentales de la educación.
Crítica. La función crítica cuestiona los fundamentos de las prácticas, saberes y teorías educativas, principios, fines y valores. Normativa. La función normativa consiste en establecer una normatividad del carácter teórico, etílico, axiológico, genérico y universal para todo proceso educativo. Este además establece racionalmente los principios explicativos y constitutivos de la educación. Como conclusión general, podemos decir que la filosofía de la educación aporta conocimientos y reflexiones acerca del ser humano y el medio que lo desarrolla. La filosofía es una de las formas para extender el medio que nos rodea.